Bueno, entonces habíamos quedado, ¿sí?, con que queríamos verificar, ¿sí?, que bueno, nosotros teníamos el espacio R3 sobre R, ¿no es cierto? Y el subespacio S1 que lo escribíamos como X y X más Y, que es subespacio, ¿sí? Y lo que queremos hacer es verificar que con mirar las tres condiciones de subespacio, que las vuelvo a anotar, tendríamos que pedir que S1 esté incluido en R3 y que S1 sea no vacío. Lo segundo es que S1 para la suma sea cerrado, ¿sí? Y lo otro es que S1 para por también sea cerrado, ¿sí? Excelente, muy bien. Con verificar estas tres cosas vamos a ver justamente que S1 es un subespacio. Esto es la condición suficiente de subespacio que todavía no demostramos, y cuando terminemos con este ejemplo vamos a demostrar de manera absoluta, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos que verificar estas tres cosas, ¿sí? Estas tres condiciones son las condiciones suficientes para decir que un subconjunto de R3 es un subespacio. Bueno, las primeras son obvias. ¿Por qué digo que son obvias? Y prácticamente lo escribo así. Bueno, porque es obvio que S1 está incluido en R3 porque los elementos de S1 son elementos de R3, ¿sí? Lo que por ahí no es tan obvio es ver que es distinto de vacío, pero ¿cómo muestro que algo no es vacío? Muestro que algo pertenece a él y ya. Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿sí?, pertenece a S1. ¿Sí?, ya que los dos primeros son libres y la tercera es la suma de las otras dos, con lo cual S1 es distinto de vacío. Listo, ya está, lo he comprobado. Lo que hay que ser un poco más cuidadoso es en probar las clausuras, ¿sí? Probar que S1 más es cerrado y probar que S1 por es cerrado, ¿sí? Vamos a hacer entonces que S1 más sea cerrado. ¿Qué quiere decir mostrar que S1 más es cerrado? Tengo que tomar un B1 perteneciente a S1 y un B2 perteneciente a S2 y comprobar que B1 más B2 pertenece a S1. Acá puse S2 y es S1, perdón. ¿Sí? S1. B1 pertenece a S1 y B2 pertenece a S1, entonces B1 más B2 pertenece a S1. Esto es mostrar que es cerrado, ¿sí? Lo que yo ya voy a tomar como que sé es justamente la hipótesis de esto, ¿sí? O sea que B1 pertenece a S1 y que B2 pertenece a S1. Entonces, para hacer la demostración de esto, para hacer mejor dicho, la comprobación de esto, ¿sí?, vamos a tomar sean B1 X y X más Y, es un vector de S1, ¿sí? Y B2 también lo tengo que tomar en S1, vamos a tomar AB A más B, ¿sí?, perteneciente a S1. Ustedes verán que este procedimiento es muy similar a algo que ya hemos hecho, ¿sí? Vamos a calcular B1 más B2, ¿sí? Si vieron parte de, digamos, de la primera parte de esta clase, ¿sí?, habrán visto que vamos a hacer exactamente la misma cuenta, ¿sí? Si yo hago B1 más B2 voy a obtener X más A en la primera componente, Y más B en la segunda, X más Y más A más B, y esto, si lo acomodo un poquitito, es obvio que pertenece a S1, porque lo que hago es acomodar esto por conmutativa y asociativa de la suma de la siguiente manera. X más A lo pongo junto, más Y más B lo pongo junto, y acá estoy poniendo de súper manifiesto, ¿sí?, que acá tengo la primera componente, ¿sí?, acá tengo la segunda componente, y la tercera resulta de la suma de la primera con la segunda, que es justamente la condición que tiene que tener un vector para pertenecer a S1. Así que con esto estoy demostrando que S1 es cerrado para la suma. Vamos a mirar la tercera condición, ¿sí?, la clausura para la ley externa. Atentos porque esto es la ley externa, o sea, yo tendría que tomar B perteneciente a S1 y, por ejemplo, K perteneciente en este caso a R.
Y lo que tendría que ver a R porque es el cuerpo donde nosotros estamos trabajando. Y lo que tendría que ver es que K por B, y acá va justamente la ley externa, pertenece a S1. O sea que si yo agarro un vector cualquiera y lo multiplico por un escalar, ese vector sigue estando en S1. A ver, vamos a tomar esto. Entonces, sea, vamos a usar la misma estructura que antes. Vamos a hacer la demostración. Entonces, sea B, X y X más Y, obviamente perteneciente a S1, y K real. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es K por B. K por B es K por X y X más Y. Es decir, Kx, Ky, K por X más Y. Y si yo acá uso la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? en R, ¿sí? Fíjense que es en R, que no es, acá ya no es más un por gordo, porque es escalar y escalar, ¿sí? Entonces acá me va a quedar Kx, Ky, Kx, epa, me comí la X, Kx más Ky, ¿sí? Y es bastante obvio que acá tenemos primera componente, ¿sí? Segunda componente, y en la tercera es la suma de la primera con la segunda, o sea, tiene la forma que necesito para que pertenezca a S1, ¿sí? De esta manera estoy chequeando la primera condición, la segunda y la tercera. Si yo chequeo la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces S1 es un subespacio de R3, ¿sí? De esta manera es que se utiliza la condición suficiente. Vean que solamente tuvimos que verificar tres cosas, ¿sí? Incluido en R3 y no vacío, que es prácticamente inmediato esto no va a haber dificultades, la clausura para la suma y la clausura para la ley externa, ¿sí? Para el por gordo. Si nosotros verificamos esto, de acuerdo con la condición suficiente de subespacio, queda entonces comprobado que un subconjunto de un espacio vectorial dado es subespacio, ¿sí? Si no se pueden comprobar esas tres condiciones, o mejor dicho, estas dos, porque estas son casi obvias, ¿sí? En ese caso entonces no va a ser cierta la condición suficiente. Muy bien. Bueno, lo que nos queda para cerrar esta clase y que quede completo, ¿sí? Es demostrar justamente la condición suficiente de subespacio. Acá voy a volver a poner la condición suficiente de subespacio, ¿sí? Habíamos dicho que un subconjunto de B no vacío S era un subespacio, es un subespacio de B si es cerrado para la suma y cerrado para la ley externa. Alcanza con comprobar esas condiciones, ¿sí? Para demostrar que es un subespacio. Entonces vamos a hacer la demostración de esta condición suficiente. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a anotar qué es lo que nosotros tendríamos que verificar para decir que S más sobre el mismo cuerpo K por, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿sí? ¿Está bien? Esto es, obviamente, es algo que tendríamos que demostrar, ¿sí? Esto lo tenemos que demostrar, ¿sí? A demostrar. Bueno, a ver, ¿qué tendríamos que verificar entonces? Tendríamos que verificar, primero, que S más es un grupo abeliano. ¿Está bien? Entonces, vamos a anotar cuáles son las condiciones para que sea grupo abeliano, ¿sí? Primera condición, ¿sí? Que sea ley de composición interna. ¿Está bien? O sea, que S más sea ley de composición interna. Segunda condición, que el más sea asociativo y, por ser grupo abeliano, conmutativo. La tercera condición es que el neutro, o sea, que haya neutro, ¿sí? Pero el espacio vectorial ya tiene neutro, ¿sí? Con lo cual, lo que tendríamos que verificar es que el neutro, ¿sí? Pertenezca a ese, ¿sí?
donde yo digo que esto es el neutro de la suma, ¿sí? Que ya existe porque B más K por sí es un espacio vectorial, ¿sí? O sea, esto me lo voy a anotar acá, ¿sí? La hipótesis que yo tengo es que B más K por, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿sí? Y lo último que habría que verificar, ¿sí? Es que si yo tengo un vector de S, ¿sí? Entonces el opuesto de ese vector, el opuesto, mejor dicho, el simétrico, ¿sí? También pertenece a S, ¿sí? Con este signo menos no estoy hablando de la resta, ¿sí? Sino que es una notación, ¿sí? Para decir el simétrico de B, ¿sí? Entonces, bueno, acá tendríamos el primer grupo de cosas a comprobar, ¿sí? Lo segundo que tendríamos que comprobar es que K es un cuerpo, ¿sí? Y lo tercero son las condiciones de la ley externa, ¿sí? Las condiciones de la ley externa, ¿sí? Las anoto rápidamente, o sea, tendríamos que probar la distributiva del escalar respecto de la suma de vectores, ¿sí? O sea que vale esto, ¿sí? Tendríamos que probar la distributiva del vector respecto, perdón, acá va más. La distributiva del vector respecto de la suma de escalares, ¿sí? O sea que vale esto. ¿Sí? Muy bien. Después tendríamos que mostrar esa especie de asociativa mixta, ¿sí? O sea que vale esto. Y finalmente tendríamos que demostrar que el neutro de la segunda operación del cuerpo es también neutro para la ley externa, ¿sí? Estas cuatro cosas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 tendríamos que comprobar. Vamos a ver qué cosas las podemos heredar y qué cosas hay que demostrarlas. Esto es fundamental para la demostración, ¿sí? Porque justamente es lo que hace que la demostración sea sencilla. Bueno, vamos primero por la 2 y la 3 que son inmediatas. K, cuerpo, ya lo sé, porque como B más K por es un espacio vectorial, ¿sí? Las condiciones del cuerpo no cambian, ¿sí? Fíjense que yo estoy tomando exactamente el mismo cuerpo, así que K, cuerpo, queda heredado, queda demostrado por hipótesis, ¿sí? Es por hipótesis. Ahora, las condiciones de la ley externa, ¿sí? Como claramente se ve, son condiciones, ¿sí? Que afectan justamente a la ley externa, ¿sí? Y la ley externa es la misma en el subespacio que estoy tomando, o mejor dicho, en el subconjunto que estoy tomando. Lo mismo la suma de vectores, ¿sí? Si se fijan, todo esto que está acá son propiedades que se heredan, ¿sí? Porque lo que estoy tomando es una parte de B. Así que todas las condiciones de la ley externa quedan heredadas, ¿sí? Se heredan de B, ¿sí? O sea que no es necesario verificar estas condiciones, ya que van a cumplir. Si se cumplen en B, que es un conjunto que incluye a S, también se van a cumplir, obviamente, en S, ¿sí? Así que 2 y 3 ya está demostrado, ¿sí? De esa manera. Ahora vamos a mirar qué cosas hay que demostrar para el grupo. Bien, lo que respecta a las operaciones ya estaría, ¿sí? Porque, por ejemplo, que más sea asociativo y conmutativo no depende del conjunto donde lo estoy definiendo, ¿sí? Es decir, que si yo ya sé por hipótesis, ¿sí? Yo ya sé por hipótesis que el más que estoy usando acá, que es el que está acá también, es asociativo y conmutativo porque por hipótesis esto es un espacio vectorial. Por lo tanto, por hipótesis, B más es grupo abeliano, ¿sí? Así que cuentan las propiedades, ¿sí? de esta hipótesis, ¿sí? Bien, lo que hay que demostrar entonces son 1, 3 y 4. Eso es lo que nos quedaría por demostrar, ¿sí? 1, 3 y 4. ¿Está bien? Bueno, 1 es inmediato. ¿Por qué es inmediato?
Y porque es una de las condiciones que pido, ¿sí? Las condiciones que pido, las hipótesis que pido, es que S más sea cerrado y que S por sea cerrado, ¿sí? Así que 1 se cumple por hipótesis, ¿sí? Se cumple por hipótesis, ¿sí? Ya que lo que estoy pidiendo en mi hipótesis es que S más sea cerrado. Bien, tengo que demostrar 3. Fíjense que para demostrar 3, lo que tengo que comprobar es que 0, ¿sí? O mejor dicho, no voy a poner 0, sino que voy a poner B sub 0, ¿sí? B sub 0 voy a anotar acá, B sub 0 que es mejor, ¿sí? Porque B sub 0 sería el vector nulo, ¿sí? Entonces B sub 0 pertenece a S, por eso fíjense que puse B sub 0 neutro de la suma gorda, ¿sí? O sea, de esta suma, ¿está bien? Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos demostrar que B sub 0 pertenece a S. Esto es lo que hay que demostrar, ¿sí? Bueno, no es complicado demostrar esto, porque lo que voy a hacer es tomar el neutro de la suma, pero del neutro de la suma del cuerpo, ¿sí? Entonces sea 0 perteneciente acá, por eso cambié la notación, ¿sí? 0 neutro de la suma flaca, ¿sí? Esto es importante que se vea, por eso fue muy importante el cambio este que hice acá. Disculpas por haber puesto así 0, ¿no? O sea, una cosa es el vector nulo, que es el neutro para la suma gorda, y otra cosa es el 0, que es el neutro para la suma flaca, para la suma que está en el cuerpo, ¿sí? Ahora, entonces, esto existe por hipótesis, porque por hipótesis, ¿sí? K es un cuerpo, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuánto da 0? Perdón, antes de hacer esto, voy a tomar y B perteneciente a S cualquiera, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque por hipótesis S es no vacío, así que algún elemento tiene que tener. Así que por hipótesis se cumple. Muy bien, ¿cuánto vale 0 por B? 0 por B vale el vector nulo. Esto es una de las propiedades de espacio vectorial, creo que es la primera, ¿sí? Esto es propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Y fíjense que estoy tomando un elemento de K y un elemento de S, pero este elemento de S también está en B, ¿sí? O sea, estoy tomando un elemento B de B grande. Esto quiere decir, ¿sí? Que 0 por B me dio B0, ¿sí? Ahora, por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, yo sé que el S por, o sea que la ley externa, ¿sí? Que es la que está funcionando acá, ¿sí? Es cerrado. Entonces yo tomé un elemento de S y un elemento del cuerpo. Por lo tanto, este resultado va a estar en S, porque S por es cerrado. Con lo cual, B sub 0 entonces va a estar en S, ¿sí? De esta manera demostré, ¿sí? Que esto que yo había, digamos, que era lo que tenía que demostrar, ¿sí? Funciona, se cumple, ¿sí? Repaso entonces la demostración. Yo tenía que demostrar que el vector nulo pertenece a S. Entonces tomé el elemento 0, el neutro de la suma para el cuerpo, y un vector B cualquiera de S. ¿Por qué pude tomar este vector B cualquiera? Porque S es no vacío, ¿sí? Ahora, además, como S está incluido en E, esto habría que indicarlo, B también pertenece a B grande, ¿no? ¿Sí? Esto es porque S está incluido en B. Muy bien, entonces, como yo tomé un elemento del cuerpo, que es 0, y un vector del conjunto de vectores, que además es un espacio vectorial, 0 por B es B0 por la propiedad de espacio vectorial. Ahora, como S por es cerrado, el resultado de esto tiene que estar en S. Porque yo acá tomo un elemento del cuerpo cualquiera y un vector de S. Por lo tanto, esto tiene que estar en S. Pero esto es el B0. Entonces B0 pertenece a S. Y entonces de esta forma ya comprobé la ley de composición interna y comprobé que B0 pertenece a S. Me falta verificar la 4, ¿sí?
Bueno, para verificar la 4 yo tengo que tomar un vector de S y llegar a que su opuesto está en S. Entonces vamos a tomar B perteneciente a S, ¿sí? Esto también se puede, acuérdense, porque es no vacío, ¿sí? Bueno, vamos a considerar el elemento neutro, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Es decir, del cuerpo para la segunda operación, ¿sí? O sea, menos 1, ¿sí? Menos 1 perteneciente acá. Ahora bien, menos 1 por B, entonces, va a pertenecer a S. ¿Por qué esto? Porque S con el producto es cerrado. Entonces, si yo tomo un elemento cualquiera de S y un elemento cualquiera de K y los multiplico, ¿sí? Con la ley externa acá, ¿sí? Me va a quedar que está en S. Ahora, menos 1 por B, por una propiedad de espacios vectoriales, ¿sí? Por propiedad de espacios vectoriales, menos 1 por B es menos B, ¿sí? Esto es por propiedad de espacios vectoriales, ¿sí? Y de esta manera acabo de demostrar que menos B pertenece a S, ¿sí? Entonces de esta forma se cumple la cuarta condición, ¿sí? Muy bien, entonces de esta forma es que cerramos la clase demostrando la condición suficiente de espacios vectoriales, ¿sí? Y vimos un par de ejemplos, ¿sí? En donde se puede verificar que ciertos conjuntos son espacios, son subespacios de espacios vectoriales, ¿sí? A partir de ahora, en las próximas clases, vamos a mirar varios ejemplos de subespacios y vamos a empezar a trabajar con los subespacios, ¿sí? Que es lo interesante dentro de la teoría de espacios vectoriales. Bueno, nos vemos la próxima clase.